Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en el espacio académico de actividad física y salud y este trabajo está a cargo de Sergio Galvis, Sebastián Jaramillo, Juan Braulio González, Taylor Delgado y Carol Tarazona, quien les habla. Hoy vamos a hablar sobre la marcha de 6 minutos. Según lo que dice el Ministerio de Salud, es una prueba de esfuerzo de carga constante que mide la distancia que una persona puede avanzar o recorrer, caminar durante un periodo de tiempo determinado, que son 6 minutos. Esto se hace pues con un paso rápido sobre una superficie plana y dura. Pues esta es una prueba simple y pues es como la más utilizada para evaluar la capacidad funcional del paciente. Esto es una prueba que se hace rápida, es reproducible y de bajo costo, y además utiliza una actividad que es familiar, ya que todos los individuos pues pueden caminar. Esta prueba evalúa respuestas globales e integrales de todos los involucrados durante el ejercicio, por lo tanto no provee información específica de cada sistema ni determina el mecanismo responsable pues de la limitación del ejercicio. Bueno, también tenemos las causas de inmediata suspensión de la prueba. Entre ellas tenemos el dolor precordial, la disnea intolerante, los mareos o vértigos, la palidez o diaforesis súbita, la marcha tabalente, la caída de saturación por debajo del 86%. También otro aspecto importante que debemos tener para realizar la prueba es la preparación que debe tener el paciente. Debe tener una ropa adecuada, un calzado adecuado. El paciente debe utilizar las ayudas usuales para caminar en los casos que así lo requiera. Esos son para personas con alguna discapacidad visual, en el caso perros o caminadores, etc. También los pacientes deben continuar su régimen médico habitual, ¿sí? El paciente no debe haber realizado ejercicio vigoroso durante 2 horas previamente realizada la prueba, y se le va a dar una contextualización, una lectura y explicación pues, de lo que se va a realizar seguidamente. Bueno, vamos a hablar ahora de las características del lugar para realizar esa prueba de 6 minutos. Listo, existen varias características, entre ellas tenemos que se debe realizar bajo techo, debe ser un corredor plano y recto, se va a hacer sobre una superficie dura, donde haya poco tráfico, debe ser un trayecto de 30 metros de distancia, debe estar marcado cada 3 metros, se pueden utilizar conos para esto, y la línea de partida y llegada debe estar marcada para que pues, la persona que está realizando la caminata a los 6 minutos sepa cuántas idas y vueltas ha recorrido. Personal, equipos e insumos necesarios para realizar la prueba. Entonces vamos a iniciar con el primero, que sería un personal con entrenamiento en soporte vital básico. Lo segundo sería tener unos conos para demarcar las distancias que vamos a recorrer. Lo tercero, podríamos tener una escala de Born actualizada y modificada para poder estar midiendo la sensación del paciente en medio de la prueba. También vamos a necesitar un tensiómetro para tomar la tensión del paciente antes de realizar la prueba y cuando finaliza la prueba en sus respectivos tiempos de descanso. Vamos a necesitar una silla para el paciente para que se siente antes de la prueba y después de la prueba. Esto también pues, lo podemos utilizar para la hora de tomar la tensión. Luego vamos a tener que utilizar un teléfono y por último equipos de primeros auxilios en caso tal pues llegue a suceder algo no deseado. A continuación les voy a hablar del procedimiento por el cual se debe realizar la caminata de 6 minutos. Las instrucciones que se deben dar al paciente son las siguientes: se debe utilizar ropa cómoda, no se debe suspender ningún medicamento, no se debe suspender el uso de broncodilatadores, debe permanecer en reposo durante 15 minutos anterior a la prueba, debe de recibir una explicación clara y concisa de los pasos a seguir mediante la realización de la prueba. Debemos tener unos aspectos básicos que son los siguientes: no se debe realizar un calentamiento previo a la prueba, el paciente debe descansar los 15 minutos
cerca al sitio de la prueba. El uso de oxígeno como una bala de oxígeno es uso opcional de cada paciente. Durante todo el tiempo el examinador debe estar acompañando al paciente y debe estar animando en cada momento. En el momento de finalizar la prueba, el examinador debe acercarse al punto de finalización de forma inmediata y tomar todos los datos básicos, como son la disnea, la fatiga, la escala de Bohr, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y de esta manera lograr un protocolo estandarizado y llenar todo el formato y registro de datos. Debemos tener en cuenta si durante la prueba el paciente debemos decirle que puede descansar y debe seguir la prueba hasta que finalice su tiempo. Bueno, ya haber realizado la prueba, vamos a desarrollar la tabla correspondiente y los puntos que debemos desarrollar. Aspectos importantes antes de empezar a desarrollar la tabla. El nombre del paciente es Sergio Andrés Galvis, la edad de 20 años, su frecuencia inicial antes de realizar la prueba fue de 70 pulsaciones por minuto, su frecuencia cardíaca de reposo que se tomó el mismo día en casa fue de 56 pulsaciones por minuto. Su tensión inicial antes de realizar la prueba fue de 106 sobre 76 sistólica sobre diastólica. Su frecuencia cardíaca final fue de 66. Su frecuencia cardíaca un minuto después de haber realizado la prueba fue de 75 pulsaciones por minuto y ya la tensión arterial final fue de 106 sobre 70 sistólica sobre diastólica. Su tensión arterial también fue un minuto después de haber realizado la prueba, fue de 110 sobre 70 y su frecuencia cardíaca máxima con la fórmula Tanaka es de 194. Bueno, cabe aclarar que el sujeto o la persona que se la realizó la prueba, que fue al compañero Sergio Andrés Galvis, él hizo 18 vueltas de 30 metros, ¿sí? Lo que nos lleva pues a un recorrido total de 540 metros, pues para tener en cuenta en la realización de la caminata de 6 minutos del compañero Sergio. Los puntos a desarrollar son: el primero es la distancia recorrida y la predicha según Truster y Enrich, esto teniendo en cuenta la tabla número 1. Como segundo punto tenemos encontrar el DD6, esto teniendo en cuenta la tabla número 2, y la frecuencia cardíaca máxima alcanzada, también toca hallarla. Como último punto tenemos el MET y el V2 máximo, esto también teniendo en cuenta la tabla 3 y las fórmulas que nos da el profesor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la distancia recorrida y la predicha según Trutters y Enrich. Para eso tenemos en cuenta la tabla número 1, en la que podemos encontrar la fórmula para Trutters y para Enrich. En la fórmula para Trutters pues nos ubicamos, como podemos ver, podemos encontrar para hombre y para mujer, ¿sí? Son diferentes. En este caso nos ubicamos en la del hombre,
debido a que se la realizamos al compañero Sergio Andrés Galvis. Sí, bueno, en esta fórmula lo único que reemplazamos fue la talla, la edad y el peso, ¿sí? Lo cual nos arrojó pues un resultado de 562.3 metros. Listo. Para la fórmula de Henrich, también nos ubicamos en el hombre, debido por lo mismo, porque fue para el compañero Sergio Andrés Galvis, y en esta reemplazamos también la talla, edad y el peso. Listo. Bueno, aquí hay que tener otra cosa importante. Realizando esa fórmula principal inicial nos dio 716.98 metros, ¿sí? Pero debíamos también sacar el lin, ¿sí? Para eso utilizamos el valor de la referencia, que fueron los 716.98 metros, y le restamos 153 metros, ¿sí? Lo cual nos dio 563.98 metros. Listo. Entonces, pues en general podemos reemplazar en la tabla, ¿sí? Kilómetros recorridos pues fueron 540 los que hizo el compañero Sergio Andrés Galvis. Él hizo 18, por así decirlo, idas y vueltas, multiplicado por 30 metros, que era la distancia, nos da 540 metros, que fue los que hizo el compañero Galvis. Después, con los resultados para hallar el porcentaje predicho, pues simplemente con los resultados de Trutters y Henrich que nos dieron la fórmula, lo que hicimos fue que, por ejemplo, para Trutters el 100%, ¿sí? La distancia recorrida total es de 562.33 en este test, ¿sí? Eso equivale al 100%. Entonces hicimos una regla de 3. Entonces 562 es el 100%, 540 ¿cuánto es? Eso nos dio que los 540, según pues Trutters, equivalen al 96%, ¿sí? Y así hicimos con Henrich, pero en Henrich pues ya lo hicimos de las dos formas, con los 716.98, que fue la fórmula principal. Con eso también pues nos basamos en los 540 metros, hicimos una regla de 3 y nos dio que para Trutters los 540 metros están dentro del 75%. Y también lo hicimos para Henrich, pero con el lin, ¿sí? Con el lin, como les dije anteriormente, nos dio un valor de 563.98. Y pues esto equivale al 96% según Henrich. Y pues eso sería como tal la distancia recorrida y la predicha según pues Trutters y Henrich. Como segundo resultado de la evaluación de los datos de la siguiente prueba, podemos encontrar el DR6, que es la duración de la caminata de 6 minutos. Para encontrar el DR6 debemos evaluarlo con la ecuación de regresión para la caminata en 6 minutos, de diferencia para hombres y para mujeres. Varía la ecuación. En este caso, como mi compañero Sergio Galvis es hombre, vamos a tener la siguiente fórmula, la cual es 530 menos 3.31 por edad en años, más 2.36 por la talla en centímetros, menos 1.49 por el peso en kilogramos. Podemos encontrar que podemos tener un error más o menos de 58 puntos en el resultado. El resultado arrojado por el compañero fue un valor de 754.3. La frecuencia cardíaca máxima alcanzada por nuestro compañero fueron de 80 pulsaciones por minuto y su frecuencia cardíaca máxima programada al 60% de la máxima fueron 116 pulsaciones por minuto. Podemos decir que el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima de los 80 pulsaciones por minuto es de un 41%. Bueno, para seguir con el llenado de la tabla también necesitamos llenar caracteres importantes como es el MED y el VO2 máximo o el VO2 pico. Para el MED nos daban dos opciones el docente, una era con la fórmula y otra con la tabla de Moldway, que eso dependía de los metros recorridos. ¿Listo? Según la tabla de Moldway, si el sujeto recorría entre 420 y 620 metros durante la prueba,
Esto significaba que el sujeto llegaba hasta los 3 o 4 metros. En este caso el sujeto Sergio Andrés Galvis recorrió 540 metros. Entonces pues está dentro de estos valores. Con la ayuda de la fórmula realizamos todo el despeje de fórmulas y pues realizamos toda la fórmula y como resultado nos dio 3.5 metros. Eso que nos quiere decir que está, digámoslo, entre la mitad. Eso quiere decir que sí tiene una gran correlación con la tabla del señor Mente mencionado, con el señor Kollmeyer. ¿Listo? Entonces sí hay una gran correlación. Ya con el V2 máximo es muy parecido, ya que también el docente nos dio una fórmula para poderla llenar y también con la misma tabla de Kollmeyer también nos daba el V2 pico. Como mencionamos anteriormente, el paciente recorrió una distancia entre 420 y 620, entonces eso está entre los 3 y 40 metros, pero en este caso vamos al V2 pico. Según la tabla nos indica que entre 11 y 14 milímetros de mercurio por minuto el paciente pues llegó a ese V2 pico, ya pues dependiendo de la distancia recorrida. Ya con la fórmula planteada que nos daba el docente, que era reemplazar 4.948 más 0.023 por los metros que ha recorrido el paciente, que eran 540, el V2 máximo que nos daba esta fórmula era de 17 milímetros de mercurio por minuto. En la disnea máxima tenemos que el paciente nos dio como resultado el 1, ya que esto para él no ha representado ningún esfuerzo máximo, el cual pues pueda llegar a afectar o aumentar su frecuencia cardíaca demasiado alto, o que este paciente se haya sentido con algún tipo de fatiga. Y como en los porcentajes de nivel de actividad, pues tenemos que esa actividad está clasificada en moderada, ya que pues representa de 3.0 a 4 mils y pues tiene una capacidad funcional de 3, ¿ok? Aquí estamos en los 5 minutos posteriores de haber terminado la prueba. Vamos a tomar la última atención del compañero Sergio. $106.70. Bueno, podemos ver que en esta el compañero está en 106.70.